Dios les bendiga, mis amados hermanos, Iglesia del Señor. Qué alegría poder saludarles una vez más. Y bueno, gracias al Señor por este día, el día que hizo Él, el día que hemos separado para Él, el día de rendirle culto. Le hemos cantado con el corazón, le hemos adorado con todo nuestro ser. Y este es el momento de la palabra de Dios. Y quiero que me acompañes en una oración antes de entrar en la meditación de la palabra. Padre del cielo, necesitamos de ti. Amado Jesús, hoy vengo a decirte, Señor, dependo en todo de ti, Señor. Hoy vengo, Señor, a soltarme en tus brazos. Hoy vengo a decirte, Señor, no quiero hablar yo. Simplemente quiero ser un medio, un canal. Simplemente quiero ser el cartero fiel que entrega la carta, que entrega el mensaje tuyo, Señor. Hágase tu voluntad. Háblese, Señor, lo que en tu corazón hay para tus hijos, para tu iglesia, Señor. Padre, yo me someto a ti, yo muero a mis propios pensamientos. No quiero ser sabio en mi propia sabiduría, Señor. Quiero que seas tú quien hable, Señor. Eres tú quien puede ministrar a tu pueblo. Eres tú quien puedes darnos palabras de vida eterna. Eres tú el que puede tocarnos, Señor. Junto con mis hermanos yo te digo hoy, heme aquí, Señor. Te necesito, Espíritu Santo de Dios. Necesito más. Necesito que tu palabra me enseñe, me instruya, Señor. Sin ti, sin tu palabra, sin tu dirección, Señor, soy como un náufrago a la deriva, sin ninguna esperanza. Pero cuando tu palabra entra, cuando tu palabra me enseña, cuando tu palabra me alumbra el camino, puedo caminar y dar pasos firmes y confiados en ti, Señor. Yo te pido que nos bendigas en este día. Bendigas a cada uno de mis hermanos. Señor, que tu Espíritu Santo esté penetrando en nuestras vidas con fuerza, que tu palabra entre como esa espada de doble filo, que tu palabra rompa nuestros esquemas, que tu palabra destruya viejos paradigmas que nos han impedido, Señor, cada día ser más como tú. Que tu palabra nos forme. Señor, nos exponemos al escrutinio de tu palabra para que quites de nosotros lo que tengas que quitar, para que añadas lo que tengas que añadir, Señor. Hoy nos sujetamos a ti, Señor, una vez más. Y yo te pido que este tiempo, Señor, sea un tiempo de edificación y de transformación para cada uno de nosotros. A ti sea hoy toda gloria, toda honra, toda alabanza. Eres el centro de esta reunión, eres el valioso aquí, Señor, eres tú. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos cerrando el mes de septiembre y me sentía un poquito en mi corazón con una deuda. Pues le decía, Señor, hemos hablado de muchas cosas en este mes de septiembre, pero no hemos tocado el tema del amor. Y yo le titulé un poquito jocosamente al mensaje del día de hoy, le titulé, ojo con el amor. Ahí le puedes decir al que está al lado, allá en tu casa contigo, oye, ojo con el amor. Y quisiera como enseñar a la iglesia un poquito acerca de algunas cosas de las que debemos cuidarnos. Cuando te dicen ojo con algo es cuidado, estate alerta. Porque hay que estar alerta acerca de ciertos mensajes disfrazados de amor
pero que en realidad siembran en nuestra vida y en nuestro corazón otras cosas. Entonces, una de las cosas que veremos en el texto de hoy es uno de los tantos aspectos del amor de Dios. Hablar del amor y hablar del amor de Dios es algo supremamente amplio. Tiene uno siempre que restringir un poco las cosas. Y de hecho, mucha gente cree saberlo todo acerca del amor. Pero si nosotros pensamos en la realidad, en que el amor es la misma naturaleza, la misma esencia de Dios, si nosotros pensamos en eso, nos damos cuenta que no tenemos ni idea de lo que es el amor. No lo podemos calificar, no lo podemos cuantificar, no lo podemos dimensionar, porque es algo tan grande como Dios mismo, de manera que excede los límites de nuestra comprensión. Pero paradójicamente, hoy día, los que más creen saber del amor son aquellos que no tienen a Dios. Imagínense. Quieren sentar cátedra, quieren pontificar, quieren enseñar acerca del amor, pero yo les pregunto a ustedes que me están viendo en el día de hoy, ¿será que alguien puede saber algo acerca del amor sin conocer a Dios? Si la palabra me dice que Dios es amor, ¿será que se puede saber algo acerca del amor sin conocer a Dios? Sin tener una relación con Dios, mis amados hermanos, solamente se puede tener un concepto o una idea tergiversada de lo que es el amor. Entonces quiero pedirle que me acompañe a un pasaje del Evangelio. Vamos a abrir nuestras Biblias. Yo te animo a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 27 hasta el versículo 32. Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32. Y vamos a leer la palabra de Dios como casi siempre lo hacemos en la traducción de la Reina Valera del 60. Y dice la escritura de esta manera: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Estamos viendo que Jesús sale y ve a un publicano llamado Leví y lo encuentra sentado al banco de los tributos públicos y le dijo una sola palabra. ¿Qué dice ahí su Biblia? Dice, le dijo que sígueme. Versículo 28. Y dejándolo todo, repita allí conmigo, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces voy a situarme un poquito a lo que veo y escucho en la cotidianidad. Esta afirmación que hizo el Señor en el versículo 32, cuando dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, yo creo, como le digo, de acuerdo a mi observación de mi entorno, yo creo que ha sido una de las afirmaciones de Jesús más tergiversadas y más mal aplicadas de todas las enseñanzas de Jesús. Yo creo que esa ha sido de las más tergiversadas. ¿Y por qué, pastor, me dice que esta ha sido una de las más tergiversadas? Bueno, si usted mira, se dará cuenta que casi siempre que alguien quiere justificar lo malo, casi siempre que alguien quiere darle peso bíblico a algo que está mal, a la alcahuetería, casi siempre la gente esgrime dos versículos. ¿Cuáles cree usted que son los dos versículos que la gente más esgrime cuando quiere justificar cosas malas? El primero es el que acabamos de leer. Es que el Señor dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
Y el otro que les encanta usar de manera también tergiversada para justificar cosas malas, para llamar a lo malo bueno. El otro que les encanta es el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Cierto que sí? Con esos dos versículos, mi hermano, agarran crímenes, conductas depravadas y toda suerte de inmoralidades y las convierten de malas a buenas. Allá no es malo, no, porque es que el Señor fue a llamar a los pecadores y no a los justos, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y con eso justifican cualquier cantidad de cosas. Utilizando el amor de Dios, quieren justificar conductas que son aborrecidas por Dios. Y en esta lectura que acabamos de hacer, en Lucas, en el capítulo 5, Jesús nos narra la historia que Jesús se encuentra con un personaje, pero un personaje que tiene unas características muy particulares. Y Jesús llama a esta persona nada más y nada menos que para que se convierta en uno de sus 12. Imagínese tremendo privilegio. Leví también se le conoce como Mateo. El mismo Mateo, sí, el que escribió el Evangelio según San Mateo, que fue uno de los discípulos de Jesús. Mateo era una persona que dentro de su entorno social y cultural era despreciado. Era despreciable, era una persona aborrecida, separada, alguien con quien nadie quería que lo relacionaran. Una persona odiada, rechazada, al punto que estar en compañía de Mateo era mal visto. De hecho, los fariseos inmediatamente lo señalaron. Nadie quería que lo relacionaran con un personaje como Mateo porque, dime con quién andas y te diré quién eres. Nadie quiere que lo relacionen con este tipo de personajes. Pero generalmente, cuando uno piensa en una persona despreciada, casi siempre le viene la imagen, por ejemplo, de un indigente. ¿Cierto que sí? Una persona despreciada, una persona que todo el mundo le dice, uy, quítate de aquí, fuchi. Casi siempre te viene la imagen de un indigente, una persona que está sucia, una persona maloliente, una persona desgreñada, una persona que vive en la calle. Casi siempre esa es la imagen que salta a nuestra mente cuando nos hablan de una persona despreciada. Pero resulta que el caso de Mateo o Leví era muy diferente. Mateo no era un habitante de calle, Mateo no era una persona maloliente, Mateo no era un tipo mal vestido, Mateo era un hombre rico. ¿Sí? Mateo era un hombre de finas vestiduras. Mateo era un hombre que vivía en una hermosa casa. Incluso después de su encuentro con Jesús, la historia nos cuenta que Mateo le hizo un gran banquete a Jesús, pero no solo a Jesús, sino a todos los que venían con Jesús, a toda su comitiva, y además de eso invitó a todos sus amigos. Y los amigos de él, ¿qué eran? Pues publicanos y pecadores igual que él. Pero Mateo era un hombre rico. Tenga por seguro que esa fiesta, ese banquete, fue una fiesta elegante. Los asistentes eran gente rica, gente con dinero. Y no era una fiesta que se hacía con 2, 3 pesos. No, señor. No era un banquete de cualquier forma. Era algo realmente exquisito. Dice gran banquete. Entonces, ¿por qué los publicanos eran tan despreciados? Si no olían a feo, si no estaban sucios, si no andaban desgreñados, ¿por qué los publicanos eran tan despreciados? Bueno, los publicanos eran judíos encargados de recaudar los impuestos de otros judíos para entregárselos a Roma. Ahora, hasta ahí era un trabajo lícito.
Pero resulta que ese cargo de publicano Roma lo manejaba más o menos como una franquicia, algo así como una franquicia. Si tú, yo te doy la autoridad de que tú recaudes los impuestos y todo esto, y tú nos entregas a nosotros nuestros impuestos y tú ves cómo ganas. Entonces, ¿cómo ganaban ellos? ¿Cómo ganaban los publicanos? ¿Cómo obtenían la paga de su trabajo? Pues ellos, ¿qué hacían? Cobraban de más. Si tenían que pagar cierta cantidad, ellos cobraban el doble, el triple, quién sabe cuánto. Y ellos ganaban con la diferencia. Ellos se ganaban la diferencia, se enriquecían cobrando de más. En pocas palabras, mis amados hermanos, los publicanos eran personas que se enriquecían con los impuestos del pueblo. Se lo voy a repetir. Los publicanos eran personas que se enriquecían a costillas de los impuestos del pueblo. ¿Les suena más o menos conocida esa expresión? Se enriquecen con los impuestos del pueblo. Hoy está muy de moda y es muy aplaudido y reconocido el odio de clases. Eso está muy de moda. Si tú detestas a los ricos, tú estás bien, tú eres bueno. Si tú rechazas a los ricos, estás a la moda, eres bien. Los ricos no son generadores de empleo. No. Los ricos son explotadores. Y más aún cuando se trata de gente cuyas fortunas se han edificado a costillas de los impuestos del pueblo. Y yo se lo digo porque hoy nuestra cotidianidad se puede ver fácilmente a través de las redes sociales. ¿Por qué? Hoy estamos en un distanciamiento social donde ya la gente no se reúne en los parques, en las casas, en diferentes lugares de reunión, no, porque estamos aislados. Nuestra cotidianidad se ve y se expresa a través de las redes sociales. La parte social del ser humano de hoy se está desarrollando casi de manera exclusiva en las redes sociales. De manera que usted entra a cualquier red social y usted ve que hay personas que aprovechan eso para crear divisiones y odio entre clases sociales. Vamos a poner a odiarse a los ricos con los pobres y a los pobres con los ricos. Ahora, eso es muy antiguo, pero la preocupación mía como pastor en este momento es porque hay cristianos que han incursionado en estas prácticas. Incluso hay unos que creen que le sirven a Dios cuando hacen eso. Creen que le sirven a Dios cuando logran coger a una persona y llenarla de odio contra los ricos, contra esto, contra aquello. Cuando logran sembrar ese repudio en una persona, sienten en su interior como si se ganaran un alma para Cristo, como si hubieran salvado a un pecador de la muerte eterna. He notado también que este tipo de personas son muy buenos, son muy hábiles transmitiendo su odio a otras personas, sembrando su amargura y su resentimiento en otros corazones. Tienen tremenda habilidad para sembrar amargura, resentimiento, odio, pero son incapaces de lograr que un pecador se convierta a Cristo. Tremendo. No se gana ni un alma para el Señor. Pero cuando logran conseguir a una persona con el corazón sano y volverlo un resentido, se sienten como si hubieran ganado un alma para Cristo. Igualmente le pasaba a los fariseos, ¿sabe? Ellos genuinamente creían que le servían a Dios cuando cogían a la gente y la llenaban de odio y desprecio contra esos publicanos como Mateo y como Zaqueo.
Y no estoy con esto diciendo que la conducta de Mateo y la conducta de Zaqueo y la conducta de los publicanos fuera buena. No, es algo reprochable. Pero el mensaje lo titulé, ojo con el amor, porque muchas veces a nombre del amor lo que te están sembrando es resentimiento, odio y divisiones. Mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con personas que usando la Biblia y con palabrería de aparente amor, lo que hacen es que nos siembran en nuestros corazones amargura, odio y resentimiento. Los fariseos sembraban ese odio y esa amargura sentándose en la cátedra de Moisés. Los de hoy siembran ese odio y ese resentimiento sentándose en la palabra amor. Pero déjeme decirle algo. Ciertamente Jesús amó y ama a los pobres. Sí, pero también ese mismo Jesús amó y ama y amará a los ricos. De hecho, si usted lee la versión de Marcos de la historia del joven rico, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 21, en ese encuentro entre Jesús y el joven rico, dice el versículo 21 que Jesús miró al joven rico y le amó. Encuentro a un Jesús que amaba tanto al pobre como al rico. Y para la muestra un botón, acabamos de leer la historia de Mateo. Jesús vio a Mateo, un publicano, seguramente vestido de manera muy distinguida. Quizás había joyas en su cuello, anillos en sus dedos. Evidentemente un hombre rico. Y Jesús lo miró. Y no solo lo miró, sino que lo amó. Y no solo lo amó, sino que lo llamó. Mateo tuvo un llamado genuino de parte de Dios. Y no solo lo llamó, sino que lo llamó para que fuera uno de los más íntimos de sus 12 discípulos, los que luego convirtió y envió como apóstoles. Y no solamente lo llamó y lo convirtió en uno de sus discípulos y en uno de sus apóstoles, sino que por si fuera poco, lo inspiró para escribir el primer evangelio, el evangelio según San Mateo, que lo conocemos como escritura inspirada por Dios. Y Dios cogió a este rico que se había enriquecido a costillas del pueblo y decidió que él iba a ser el instrumento a través del cual el Señor iba a escribir el evangelio según San Mateo. Un hombre que se había enriquecido a costillas de los impuestos del pueblo. Imagínese por un momento qué pasaría si hoy un concilio o un pastor llamara a un hombre como Mateo y lo incluyera en su equipo ministerial, o más aún, en su equipo pastoral. Usted se imagina lo que pasaría si hoy nosotros llamáramos a un Mateo y le dijéramos: ven y síguenos y vas a formar parte de nuestro equipo pastoral. Ay, Dios mío, prepárese, porque lo que le viene es juicio para encima. Claro, como tiene plata, entonces lo llaman a él. Claro, como es rico, como tiene poder, como tiene dinero, entonces por eso el pastor lo busca y por eso el pastor lo pone a predicar y lo pone. Y yo que tengo tantos años en la iglesia y nunca me han puesto ni siquiera a abrir la puerta. Claro, ni siquiera les importa que ese hombre se hizo rico con los impuestos del pueblo. A ese pastor lo que le interesa son los diezmos de ese tipo porque es muy rico. Y terminan cogiendo al
pastor o al concilio que sea y lo ponen en la picota pública en las redes sociales, le sacan memes, le inventan historias y los que más piedras le tiran son precisamente los mismos cristianos. Ahí en las redes sociales yo veo mucho cómo ciertas personas se aprovechan de la palabra amor, pero no para enseñarte a amar. Los palabreros de las redes sociales utilizan la palabra amor, pero no para que tú aprendas a amar. Ellos usan la palabra amor como un vehículo, como un puente, como un medio para llenarte el corazón a ti de odio y de resentimiento. Algo así parecido como lo que sucedió con Judas. Usted recuerda la historia de lo que dijo Judas cuando aquella mujer rompió el frasco de perfume de alabastro y lo derramó a los pies de Jesús. Judas dijo: ¡ay, pero qué desperdicio! Ese perfume se hubiera vendido por 300 denarios y se le hubiera dado a los pobres. Y cualquiera diría: ¡wow! ¡Qué tremenda idea la de Judas! ¿Cómo ama a los pobres? Judas se disfrazó de amor por los pobres. Pero es una falsa preocupación, un falso amor por los pobres. Y así veo yo a los palabreros de redes sociales. Dicen amar a los pobres, pero su verdadero objetivo, escúchame bien, no es que tú ames a los pobres. Su verdadero objetivo es que tú odies a los ricos. Ese es su premio. Pero lo disfrazan de amor. Ay, yo sí amo a los pobres. Ay, yo sí, ay, que yo considero que deben hacer esto por los más necesitados, por las clases menos favorecidas. Y yo me he tomado el trabajo de ver esas personas, he escogido como los que más hablan, bla, 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 los que más hablan de estas cosas. Y me he puesto a mirar si alguno de esos habladores hace algo por los pobres, porque si tú les oyes ese discurso, tú dices: wow, esta debe ser una persona que se quita la comida de la boca para dársela a los pobres. Por lo menos. Pero hoy empieza uno a mirar y a mirar y a leer, sí, un discurso de supuesto amor hacia los pobres, pero resulta que es pura retórica vacía, discurso sin obras. Se llenan la boca y escriben una verborrea en redes sociales diciendo que hay que ayudar a los pobres y que esto y que lo otro, y suena muy bonito. Pero cuando usted mira, no ayudan ni a su familia, no ayudan a nadie, no regalan ni un pancito de 100 pesos, no dan nada. Mis amados, Jesús tiene los brazos abiertos aún para aquellos que se han enriquecido con los impuestos del pueblo. Y vuelvo y le digo, y le repito, no estoy diciendo que eso esté bien. Dios me libre de eso. Estoy diciendo que Jesús también los ama a ellos. El amor de Dios también se ha extendido hacia ellos, así como se ha extendido hacia los pobres, también se ha extendido hacia personas como Mateo. Y no nos extrañe que así como hizo con Mateo en el pasado, hoy también cualquier día el Señor llame a uno de estos hombres ricos, poderosos y que se han enriquecido con los impuestos del pueblo y los llame y los use poderosamente en su obra. No debería extrañarnos. Y me encanta la reacción de este hombre, la reacción de Mateo. Este despreciado, rico, publicano, solamente escuchó una sola palabra del Señor.
¿Qué le dijo Jesús a Mateo? Le dijo, sígueme. Y esa sola palabra fue suficiente para que Mateo respondiera con amor a ese llamado. En el versículo 28 dice que Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este hombre que se había enriquecido a costillas del pueblo durante toda su vida, demostró con hechos su amor a Jesús. Me pregunto, preguntémonos nosotros mismos, ¿qué he dejado yo para seguir a Jesús? ¿Qué he tenido que dejar? ¿Cuánto he tenido que dejar para seguir a Jesús? Dice que Mateo, sin pensarlo, sin titubear, lo dejó todo. Y si el relato me dice que Mateo lo dejó todo, yo puedo pensar que Mateo dejó las riquezas, que Mateo dejó un puesto muy apetecido. ¿Quién no quería el lugar de publicano? Por favor, mire, todo el mundo criticaba, señalaba y levantaba el dedo en contra de los publicanos, pero a cualquiera de esos que criticaba a los publicanos, si le hubieran dicho, oye, te tengo un puesto de publicano, hubieran dicho, ay no, los publicanos sí son buenos, y enseguida se hubiera metido a publicano. Era un puesto muy apetecido. Pero Mateo lo dejó. Seguramente dejó familia. Me imagino que los amigotes que se servían de las riquezas de Mateo también quedaron atrás. Es lo más seguro. Sin embargo, yo creería que esas cosas, la riqueza, el puesto, la familia, los amigos, yo creo que eso fue lo de menos que Mateo dejó. Pienso que lo más valioso que Mateo dejó atrás no fue su dinero, fue su antigua manera de vivir. Es decir, Mateo dejó atrás una vida de pecado para abrazar una vida de santidad. Mateo cambió una vida de tinieblas por una vida de luz. Es que hasta podríamos dudar. Cuando yo leí el texto, me entró cierta duda. Bueno, ¿será que Mateo dejó o no dejó sus riquezas? Y usted se preguntará, ¿cómo así, pastor? ¿Por qué dudas que Mateo haya dejado sus riquezas? Bueno, porque en el versículo 29, después de que Mateo ya se encontró con Jesús, en el versículo 29 dice, y Leví le hizo un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Es decir, ya después de haberse encontrado con Jesús, Mateo todavía tenía una espléndida casa donde dar una gran fiesta. Tenía la capacidad económica para ofrecer un gran banquete, para ofrecer una elegante fiesta. Entonces me pregunto, sí, será que Mateo dejó el dinero. Y es posible que después de este episodio, después de esa cena, Mateo dejó su casa, dejó su dinero, dejó todas estas cosas. Pero vuelvo a recalcarle, mi amado hermano, lo más importante que dejó Mateo no fue su dinero. Lo más importante que Mateo dejó fue su antigua manera de vivir, su antigua manera de pensar. Dejó atrás el pecado. Dejó atrás aquellas cosas que desagradaban a Dios. Dejó atrás la costumbre de hacer fraude y de enriquecerse a costillas de los impuestos de su propia nación. Mis amados hermanos, yo creería que esta palabra debe ayudarnos para no dejarnos engañar de los palabreros que usan la palabra amor, que tergiversan la palabra amor con el único objetivo de sembrarnos en nuestros corazones odio y resentimiento. El Señor también murió por los ricos. Así como murió por los pobres, también murió por los ricos que se enriquecían a costillas de los impuestos del pueblo, como Mateo.
o como Zaqueo. Y el Señor los ama a ellos tanto como ama a los pobres y puede utilizarlos a ellos poderosamente en el ministerio, al igual que puede hacerlo con los pobres. La verdad que cuando escribía el mensaje me entristece tanto cómo usan la palabra amor como un puente para sembrar todo lo contrario. Te repito, no les interesa que tú ames a los pobres. Lo que realmente les interesa es que odies a los ricos. Utilizan la palabra amor para llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Con ese concepto tergiversado del amor, consienten, defienden, aprueban, apoyan y promueven todo tipo de conductas abominables delante de Dios. Con la palabra amor, ¿sabe qué hacen? Defienden al mundo, aun cuando este mundo esté atacando a la iglesia. Y le recuerdo que la iglesia es la novia del Cordero. Y ven que el mundo está atacando a la iglesia, y es bíblico que el mundo ataque a la iglesia. Pero muchos que se llaman cristianos se unen a ese ataque. Y cuando atacas a la iglesia, atacas lo que Cristo más ama, su novia. Y uno los ve, ay, en las redes sociales, ay, Dios mío, esos son unos amores con el mundo, ay, unos amores y un pechiche con el mundo, pero un látigo furioso contra la iglesia. Ay. Y la iglesia es la amada de Cristo, es la novia del Cordero, es la iglesia columna y baluarte de la verdad. Pero usted los ve en unos amores con el mundo. Hay que amar al mundo, pero detestan a su hermano en Cristo, a aquel que comparte su fe, a aquel que forma parte de la iglesia. Y eso los ve uno en las redes sociales. Ay, vengan mis amados abortistas, nosotros los amamos. Ay, mis cuchicuchi, promotores de la ideología de género, vengan que nosotros sí los amamos. Vengan que nosotros sí los consentimos, porque es que las iglesias los rechazan. No hay nada más falso que eso. Al día de hoy, que llevo 30 años en el ministerio pastoral y conozco cualquier cantidad de pastores, no he conocido todavía un solo pastor que rechace a este tipo de personas. Ninguno, de los que yo conozco, ninguno. Ay, vengan mis abortistas, mis promotores de ideología de género. Vengan acá porque es que las iglesias los rechazan. Eso es falso. Allá en las iglesias no los aman. Les van a decir que tienen que cambiar. ¿Sí ve cómo se mezcla una verdad con una mentira? En las iglesias no los aman. Mentira. Les van a decir que tienen que cambiar. Verdad. Una mezcla de verdad con mentira. La historia de Mateo me enseña que Mateo dejó todo. Amados, las iglesias tenemos los brazos abiertos y llenos de amor para todos los pecadores, pero los vamos a animar y los vamos a ayudar a que así como Mateo lo dejó todo, ellos también lo dejen todo. Bienvenidos todos los pecadores a esta iglesia. Vengan, que aquí los ayudaremos a dejar el pecado. En el versículo 31 dice: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Claro que la iglesia está lista para recibir a los enfermos, pero no para dejarlos enfermos, sino para ayudarlos a sanar. Por supuesto que sí. Y ahora sí miremos
este versículo que al principio les dije que es uno de los versículos más mal interpretados y sobre todo más mal aplicados que yo he visto. En el versículo 32, cuando Jesús dijo: no he venido a llamar a justos sino a pecadores. A todo el mundo se lo sabe. Oh, mira que el Señor dijo: yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y casi siempre usted ve que escriben o dicen el versículo así: mira que Jesús dijo: no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Y lo dejan hasta ahí. Pero mire en su Biblia, entre allí en Lucas, en el capítulo 5, en el versículo 32, y lea el versículo completo, porque es que le cortan dos palabras que son importantes. Jesús dijo: no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Sí. Sin embargo, el versículo sigue y dice: no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a llamar a los pecadores, pero vino a llamarlos al arrepentimiento. Jesús no llamó a los pecadores para decirles: ay, vengan, yo los amo, no importa que ustedes hagan todas esas cosas, ustedes pueden seguir así. No, no, no. Jesús dijo: vengan, mis brazos están abiertos, morí por ustedes, entregué mi vida por ustedes, los amo entrañablemente, vengan a mí que yo los voy a ayudar a cambiar. Él vino por los pecadores, pero los llama, nos llama. Porque al hablar de pecadores me tengo que incluir. Nos llama al arrepentimiento. Entonces yo miraba el término arrepentimiento. Usted sabe que también el Nuevo Testamento se tradujo del griego, pero también hay una versión que se conoce como la Septuaginta, que es una traducción del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en griego. Pasaron de hebreo al griego. Y en el Antiguo Testamento, cuando hablan de arrepentimiento, el término hebreo que usan es naham. Se utiliza mucho en el Antiguo Testamento. Y el término naham significaba sentir una pena, sentir dolor por algo con tal fuerza que conduzca a un cambio de actitud frente al objeto por el cual se siente la pena. Es decir, el arrepentimiento es sentir dolor por algo que antes yo hacía, y ese dolor me lleva ¿a qué? Me lleva a un cambio. Ahora, si miramos directamente del griego, ahí la palabra que se usa ahí, de la cual se traduce arrepentimiento, en el griego se encuentra como metanoia. Metanoia. Y dice más o menos lo mismo que dice el término hebreo: compunción, es decir, dolor, un dolor que me induce a una reforma, a una reversión de algo. Es decir, el arrepentimiento es un dolor que siento por lo que antes hacía y que me lleva a dejar esa conducta y cambiarla por otra totalmente contraria. De manera que Mateo, si fue llamado al arrepentimiento, estaba siendo llamado a abandonar esa conducta de enriquecerse a costillas de los impuestos del pueblo, y fue llamado a un cambio de conducta. En otro publicano que encontramos en el Evangelio, que es Zaqueo, dice que cuando Zaqueo tuvo ese encuentro con Jesús, Zaqueo se puso en pie y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y con la otra mitad, si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Eso es arrepentimiento. Entonces es una mala interpretación cuando se usa el versículo 32 para justificar, apoyar y respaldar conductas aborrecibles. Es una tergiversación. Por eso el mensaje le puse: ojo con el amor. Porque es que, Jesús dijo que Él no vino por los justos,
sino por los pecadores. Él no vino por los sanos, sino por los enfermos. Ay, es que amamos a los pecadores. Pues, si amas a los pecadores, con más razón, debes amar a tu hermano en Cristo. Pero casi siempre los que les oigo ese discurso de amor hacia estas personas tienen un discurso de juicio en contra de la iglesia. La misión de Jesús ciertamente es buscar a los pecadores, pero para llamarlos al arrepentimiento, para que cambien. Ese versículo 32 no se puede usar para consentir, apoyar y justificar malas conductas. Ese versículo es una invitación que nos hace Jesús a una transformación por medio del poder sanador de Cristo Jesús. Ese es el verdadero sentido de esa expresión tan tergiversada. Ese es el verdadero objetivo que buscaba Jesús. Nosotros no podemos estar usando la palabra amor para justificar todo tipo de conductas, no. El amor es para llamarlos, pero para llamarlos al arrepentimiento, para llamarlos a un verdadero cambio de vida. Y no permitamos, amados hermanos, que a nombre del amor nos sigan inoculando inyecciones de odio, resentimiento y desprecio. Recuerde que Jesús murió por todos nosotros. Recuerde que Jesús amó a los pobres. Y aquí en Mateo vemos que Jesús también amó a los ricos. Y tanto al uno como al otro lo llama para que haya un cambio de vida, un cambio de conducta, una transformación de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, Padre. Ayúdanos, Señor, enséñanos. Enséñanos a entender realmente tus palabras. Enséñanos a amar como tú amas. A entender que tus brazos están abiertos a todo tipo de pecadores. Y que así como rescataste al pobre, al necesitado, también rescataste a ricos como Mateo, como Zaqueo y como muchos otros, Señor. Y hoy los llamas. Y hoy para ellos también extiendes tus brazos de amor, Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor.
amor rodéame. Tómame, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Ahora sé que las debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, tómame, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Padre, yo te pido, Señor, que el poder de tu amor nos transforme, Señor. Que tu verdadero amor nos inunde en este día, Señor. Que podamos abrir nuestras manos y nuestro corazón, Señor, a amar aún a esas personas por las cuales nos han tratado de sembrar odio, Señor. Ayúdanos a entender que en la cruz había un espacio también para los pecados de ellos, Señor. Ayúdanos, Dios, a amar primeramente a nuestros hermanos en Cristo, Señor. Aquellos con los que tenemos una común fe. Ayúdanos, Dios. Que tu verdadero amor nos transforme. Que tu verdadero amor nos lleve al arrepentimiento. Que podamos, como Mateo, dejar atrás
antiguas maneras de pensar, antiguos resabios, antiguos paradigmas, aquellas cosas que estorban, Señor. Mateo, dejándolo todo, te siguió, Señor. Hoy también yo estoy dispuesto a dejar todo aquello que a ti no te agrada, Señor. Gracias, amado Señor. Padre, y hoy bendigo a tu iglesia, Señor. Te pido, Dios, que seas tú derramando sobre nosotros abundante bendición, Señor. Te pido, Padre, que esta semana sea una semana de crecimiento, sea una semana de conquista, sea una semana de ganancia, Señor. Te pido, Jesús, aquello que nos prometiste, que seremos como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, Señor, inamovibles, indestructibles. Aquel árbol junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Gracias, amado Señor. Gracias, bendito Dios. Yo oro, intercedo por tu iglesia y te pido, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, suple cada una de sus necesidades, esté atento tu oído a sus oraciones y hagas con ellos conforme a los deseos de su corazón. Gracias, amado Dios, te adoramos y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amada iglesia, Dios les bendiga. Señor les regale una semana de éxito, una semana victoriosa. Y recuerden, los llevamos en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Dios les bendiga. Seguimos con estos tiempos de adoración al Señor, de culto al Señor. Dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor, una gracia que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas y que nos permite borrar nuestros pecados, nos permite vivir una vida nueva y acceder a una vida eterna conjuntamente con nuestro Señor. Si hoy tú estás viendo este culto por primera vez o nunca has realizado tu oración de fe, hoy te invito a que repitas de manera audible esta oración conmigo. Señor Jesús, yo creo que moriste en una cruz por mis pecados. Yo reconozco, Señor, que he tomado decisiones que te desagradan. Reconozco que he pecado y me arrepiento de todo corazón. Te pido perdón. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y permíteme vivir de una manera que te agrade. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy te recibimos como tu familia en Cristo. Eres muy especial para Dios. No es casualidad que hoy estés viendo este servicio y también eres muy especial para nosotros que somos tu iglesia. Queremos que en este link que aparece en pantalla tú puedas dejarnos tus datos para orar por tus necesidades, para estar en contacto contigo. Queremos conocerte, queremos acompañarte, queremos darte información de todas nuestras actividades. No se te olvide mandarnos tus datos. Familia, vamos a orar y a entregarle esta semana al Señor. Padre, te presentamos tu iglesia, Señor. Te pedimos, Dios, que derrames sobre cada uno de mis hermanos tu amor, Señor. Ese amor que permite alejar el miedo y pasar por encima de las pruebas, por encima de las circunstancias. Dale, Señor, a cada uno de mis hermanos la sabiduría para tomar decisiones que los lleven a vida eterna. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.